La música estaba alta y todos se reían cuando, de repente, mi suegra me dio una bofetada delante de todos los invitados a su fiesta de cumpleaños. La sala se quedó en silencio, pero lo que más me dolió fue ver a mi marido allí de pie, sin hacer nada. Me sentí humillada, como si todos esperaran verme llorar, pero en lugar de eso, agarré un palo del puesto de decoración y destrocé su precioso pastel de 5 pisos. El glaseado cayó por todas partes y la gente se quedó boquiabierta, pero después ocurrió algo extraño. Mi suegra no gritó por el pastel, parecía aterrorizada, como si acabara de arruinar algo más grande que una fiesta. En ese momento me di cuenta de que el pastel escondía algo. Ese mismo día, había visto a mi marido susurrándole a otra mujer, y de repente todas mis mentiras cobraron sentido. Al desplomarse el pastel, un pequeño sobreescondido dentro se deslizó al suelo, y cuando lo recogí, la verdad sobre la infidelidad de mi marido y la traición de mi familia finalmente salió a la luz. La noche del gran cumpleaños de mi suegra se suponía que iba a ser perfecta, pero en el momento en que me abofeteó delante de todos, mi mundo se hizo añicos. Los invitados se quedaron paralizados, la música paró y sentí que todos los ojos me juzgaban mientras mi marido permanecía en silencio a su lado como si yo no significara nada. Mi corazón ardía de humillación y rabia, pero en el fondo sentía que algo andaba mal, como si esta bofetada no fuera solo una falta de respeto. Recordé cómo mi marido llevaba semanas comportándose de forma extraña, escondiendo el teléfono y susurrándole a alguien a altas horas de la noche. Cuando miré al otro lado de la sala esa noche, vi a una mujer sonriéndole de una forma que ningún desconocido debería. Fue entonces cuando un escalofrío me recorrió el pecho. Comprendí que esta fiesta no era solo para celebrar a mi suegra. Algo se escondía tras las sonrisas, y de alguna manera me había convertido en el blanco de un cruel plan familiar que aún no entendía. Me quedé allí parada intentando comprender qué pasaba realmente a mi alrededor porque las sonrisas en esa sala de repente me parecieron falsas y pesadas, como si todos supieran algo que yo desconocía. Mi esposo finalmente me miró, pero no había consuelo en sus ojos, solo un silencio gélido que me oprimió el pecho de miedo y rabia. Me alejé lentamente de la multitud fingiendo arreglarme el vestido mientras mi mente repasaba a toda velocidad cada extraño momento de las últimas semanas. Llamadas nocturnas, mensajes secretos, discusiones repentinas y su madre culpándome constantemente por problemas que yo nunca había creado. Había ignorado esas señales porque confiaba en mi esposo, pero esa confianza se estaba desmoronando justo delante de mí. Mientras los invitados seguían hablando y riendo de nuevo, vi a la misma mujer de pie cerca del pasillo observando atentamente a mi esposo. Parecía segura de sí misma, casi como si perteneciera a ese lugar, pero nunca la había visto antes. Mi corazón me decía que no era una invitada cualquiera. Me acerqué silenciosamente al pasillo y fingí mirar mi teléfono mientras escuchaba. Mi esposo se acercó a ella y le habló en voz baja, pero las palabras que oí fueron suficientes para hacerme temblar las manos. Le dijo que todo se resolvería pronto y que esa noche era el último paso antes de que su nueva vida finalmente pudiera comenzar. Mi respiración se detuvo un instante porque de repente comprendí que la extraña tensión en esta casa no era casualidad. Mi suegra me había tratado mal durante meses, alejándome poco a poco de la familia, y ahora sentía que había una razón más importante. Las vi caminar juntas hacia la cocina y las seguí con cuidado y sin hacer ruido. La puerta de la cocina estaba entreabierta y sus voces se hicieron más claras. La mujer rió suavemente y dijo que no podía esperar más porque estaba cansada de ocultar su relación. Mi esposo respondió que necesitaba paciencia porque una vez que el plan estuviera completo, su familia finalmente la aceptaría como su verdadera pareja. Sentí como si me hubieran apuñalado el corazón porque el hombre en quien confié toda mi vida planeaba con calma un futuro con otra mujer mientras yo aún era su esposa. Me aparté de la puerta intentando contener las lágrimas que se me acumulaban en los ojos. De repente, oí a mi suegra hablar también desde la cocina. Su voz sonaba orgullosa mientras les decía que la fiesta de esta noche era perfecta porque ayudaría a todos a ver lo inestable e irrespetuosa que era. Dijo que una vez que los invitados vieran mi comportamiento, no tendrían ningún problema en apoyar el divorcio y dar la bienvenida a la nueva mujer a la familia. En ese momento, la verdad me golpeó más fuerte que la bofetada anterior. La humillación en la fiesta no fue una ira espontánea. Era parte de un plan cruel diseñado para hacerme parecer el problema y así poder sacarme de sus vidas sin culpa. Me sentí traicionada de una manera que nunca imaginé posible, pero bajo ese dolor algo más fuerte comenzó a crecer dentro de mí.
Comprendí que si querían destruir mi reputación, necesitaba exponer sus mentiras antes de que fuera demasiado tarde. Regresé al salón principal donde la fiesta continuó como si nada hubiera pasado. Mis ojos se posaron en el gran pastel de 5 pisos que se alzaba orgulloso en el centro de la habitación. Todos creían que era solo un hermoso postre para celebrar, pero de repente recordé algo extraño de esa misma tarde, cuando llegó el pastel. Mi suegra lo había revisado personalmente y se negó a dejar que nadie más lo tocara, ni siquiera el personal. En ese momento, una idea audaz se formó en mi mente. Si su plan consistía en humillarme delante de todos, entonces pondría la noche patas arriba y obligaría a la verdad a salir a la luz, donde nadie pudiera ocultarla. Respiré hondo, caminé lentamente hacia el pastel y sentí que todos los invitados me observaban de nuevo. Esperaban que me sintiera avergonzada y débil, pero no tenían ni idea de que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Todas las miradas en la sala me siguieron cuando me detuve junto al enorme pastel de 5 pisos que brillaba bajo las luces de la fiesta. La música se apagó de nuevo porque los invitados tenían curiosidad por saber qué haría después de la humillación anterior. Mi suegra estaba de pie cerca del escenario observándome con una sonrisa segura, como si creyera que su plan ya había tenido éxito y yo estuviera a punto de avergonzarme aún más. Mi esposo se cruzó de brazos y parecía molesto, como si estuviera arruinando la imagen perfecta que intentaban mostrarles a los invitados. Sentía mi corazón latir con fuerza, pero me obligué a mantener la calma porque ahora entendía la verdad y me negaba a dejar que destruyeran mi vida sin luchar. Recordé cada palabra que había oído en la cocina y eso me dio el valor para seguir adelante. Tomé un palito largo decorativo que estaba junto a la mesa como parte de la decoración de la fiesta. La gente susurraba por la sala, pensando que había perdido el control por completo. Mi suegra me gritó de repente que me alejara del pastel, pero ya era demasiado tarde. De un golpe fuerte, rompí un lado del pastel y las hermosas capas se desplomaron sobre la mesa. Los invitados se quedaron boquiabiertos mientras el glaseado y las decoraciones caían por todas partes. Mi esposo corrió hacia mí furioso y me agarró del brazo, exigiendo saber qué estaba haciendo. Antes de que pudiera decir nada más, algo inesperado se deslizó del interior del pastel roto y cayó al suelo. Era un pequeño sobresellado envuelto en plástico para protegerlo de la crema. La sala volvió a quedar en silencio porque todos estaban confundidos sobre por qué algo así estaba escondido dentro de un pastel de cumpleaños. El rostro de mi suegra palideció de repente y la sonrisa de confianza desapareció al instante. Me agaché lentamente y recogí el sobre con las manos temblando ligeramente. En cuanto miré a mi esposo, vi miedo en sus ojos por primera vez esa noche. Ese miedo confirmó todo lo que ya sospechaba. Abrí el sobre con cuidado delante de todos mientras los invitados observaban con creciente curiosidad. Dentro había fotografías impresas y documentos legales. La primera foto mostraba a mi esposo sosteniendo a la misma mujer que había visto antes en el pasillo. Estaban muy juntos, sonriendo como una pareja profundamente enamorada. La segunda foto los mostraba saliendo juntos de un hotel a altas horas de la noche. Un murmullo silencioso se extendió entre los invitados al comprender el significado de las fotos. Mi esposo intentó arrebatarme las fotos de las manos, pero retrocedí antes de que pudiera alcanzarme. Levanté las fotos lo suficiente para que todos las vieran y mi voz finalmente rompió el pesado silencio de la habitación. Le pregunté con calma si quería explicar por qué se reunía en secreto con otra mujer mientras aún estaba casado conmigo. Su rostro se puso rojo de ira, pero no supo qué responder. La mujer que estaba cerca del pasillo intentó de repente salir de la fiesta, pero varios invitados le bloquearon el paso, curiosos por saber la verdad. Seguí revisando los papeles dentro del sobre y descubrí algo aún más impactante. Eran documentos para un acuerdo de divorcio que ya estaban preparados semanas atrás sin mi conocimiento. El plan estaba claro ahora. Querían provocarme para que perdiera el control durante la fiesta y así usar mi comportamiento como excusa para forzar el divorcio y reemplazarme con la nueva mujer, mientras protegían la reputación de su familia. Mi suegra dio un paso al frente de repente e intentó afirmar que los documentos eran falsos, pero su voz tembló de pánico. Con calma, les recordé a todos que ella era quien había protegido personalmente el pastel toda la tarde porque sabía que la evidencia estaba escondida dentro. Los invitados comenzaron a susurrar más alto a medida que la verdad se volvía imposible de ignorar. Mi esposo miró a su alrededor, dándose cuenta de que su plan perfecto se había derrumbado al igual que el pastel en la mesa. En ese momento finalmente sentí algo que no había sentido en toda la noche.
La justicia comenzaba a surgir del caos que habían creado. El silencio en la sala se hizo más denso a medida que todos los invitados miraban las fotografías en mis manos y luego, lentamente, volvían la vista hacia mi esposo y su madre. La expresión de confianza de mi esposo había desaparecido por completo y la mujer que se había estado escondiendo cerca del pasillo parecía congelada, como alguien atrapada en una trampa. Sentía el corazón acelerado, pero me esforcé por mantener la voz firme porque, tras meses de confusión, por fin había comprendido la verdad y ya no le tenía miedo. Con calma, coloqué las fotos y los documentos sobre la mesa para que todos pudieran verlos con claridad. Algunos invitados se acercaron para leer los papeles del divorcio, mientras que otros susurraban entre sí con incredulidad. Mi suegra intentó de repente coger los documentos, pero uno de los invitados la detuvo y le preguntó por qué estaba en pánico si todo era un malentendido. Se le enrojeció la cara de rabia y vergüenza, pero no supo qué responder. Mi marido me miró con frustración y me exigió que detuviera aquel drama de inmediato. Su voz sonaba desesperada, nada que ver con la del hombre seguro de sí mismo que me había ignorado antes. Lo miré directamente a los ojos y le hice una pregunta sencilla que hizo que toda la sala se silenciara aún más. Le pregunté cuánto tiempo llevaba planeando sustituirme por la mujer que estaba junto a la puerta. La mujer bajó la cabeza, pero mi marido guardó silencio. Ese silencio decía más que cualquier explicación. Los invitados empezaron a darse cuenta de que la bofetada anterior no fue solo un momento de ira, sino parte de una actuación cruel diseñada para hacerme quedar mal delante de todos. Mi suegra finalmente volvió a hablar, pero esta vez su voz sonó cortante y a la defensiva. Aseguró que mentía y que intentaba destruir a la familia por celos. Escuchar esas palabras hizo que algo dentro de mí finalmente se liberara. Le recordé que la evidencia no la había creado yo. Estaba escondida por su propia familia dentro del pastel que había estado protegiendo todo el día. Los invitados intercambiaron miradas de asombro al recordar cómo se negó a dejar que nadie tocara el pastel antes. Un invitado mayor que conocía bien a la familia dio un paso al frente y dijo que la verdad debía explicarse de inmediato porque la situación ya había ido demasiado lejos. Mi esposo miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos los ojos esperaban su respuesta. Por un momento intentó negarlo todo, pero al ver las fotografías de nuevo, su confianza se derrumbó. Finalmente admitió que llevaba meses viendo a la otra mujer. Su silenciosa confesión se extendió por la sala como una tormenta. Sentí dolor al escuchar esas palabras, pero al mismo tiempo una extraña calma me llenó el pecho porque las mentiras finalmente habían sido expuestas. La mujer cerca de la puerta intentó defenderse diciendo que mi matrimonio ya estaba roto mucho antes de que ella apareciera. Esa frase enfureció a los invitados, pues sabían que acababa de admitir su implicación. Mi suegra se volvió de repente hacia su hijo y lo culpó por permitir que la situación se hiciera pública. Su voz estaba llena de frustración porque el plan perfecto que había creado se estaba desmoronando delante de todos. Los vi discutir y en ese momento comprendí algo importante. Quienes intentaron destruir mi reputación ahora estaban exponiendo su propia traición sin mi ayuda. Los invitados, que habían sido invitados a celebrar un cumpleaños, ahora presenciaban la verdad sobre la familia que creían respetar. Respiré hondo y me aparté de la mesa mientras el caos continuaba a mi alrededor. Por primera vez esa noche no me sentí débil ni humillada. En cambio, me sentí más fuerte que nunca porque la trampa que me habían preparado se había convertido en un espejo que mostraba sus verdaderos rostros a todos los presentes. Pero en el fondo, también sabía que la noche aún no había terminado, porque el giro final de esta historia no se había revelado por completo. A medida que la discusión entre mi esposo, su madre y la mujer se intensificaba, los invitados comenzaron a abandonar la fiesta lentamente, susurrando sobre la verdad que acababan de presenciar. Me quedé en silencio junto al pastel roto, observando cómo la familia que una vez me culpó finalmente enfrentaba su propia vergüenza. Mi esposo intentó acercarse a mí con arrepentimiento en los ojos, pero el daño ya estaba hecho y ninguna disculpa podría reparar la traición que había elegido. Le dije con calma que los papeles del divorcio escondidos en el pastel ahora cumplirían su verdadero propósito, porque yo era quien terminaba el matrimonio. Mi suegra pareció sorprendida al darse cuenta de que el plan para destruirme solo había revelado su crueldad a todos. Caminé hacia la salida sin mirar atrás, sintiendo una extraña paz en el corazón. Esa noche intentaron humillarme frente al mundo, pero en cambio, la verdad destruyó sus mentiras y finalmente me dio la justicia que merecía.